ya estamos aquí y se ha instalado también al ladito aquí en nuestro locutorio y en la mesa de trabajo. Y damos la bienvenida a nuestro hermano Alberto González Meneses, obrero del Señor, abogado y que nos acompaña ya por un buen tiempo. Así que bienvenido, hermano Alberto. Gracias, hermana María Soledad, Pastor Boris, un abrazo a la distancia. En el Señor, ¿cierto? Estamos unidos en Él, junto también a todos los hermanos de la sintonía de Radio Armonía, a quienes también abrazamos fraternalmente. Amén, gracias al Señor porque puedes estar compartiendo con nosotros y traer este tema a la palestra, un tema que siempre es actual, el tema de la juventud. En toda época se ha hablado acerca de la juventud para bien y para mal. Cada generación tiene sus propios desafíos y sus propias luchas. Por lo tanto, en este tiempo también qué importante es prestar atención y meditar en este tema. Así es, pues damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos, ¿cierto?, de compartir. Estamos adentrándonos en el tema Estatuto Jurídico de Niños, Niñas y Adolescentes, pero, ¿cierto?, con este subtítulo, el peligro de la exacerbación de los derechos por sobre los deberes. Y hemos venido conversando ya, primero, ¿cierto?, con una presentación, una explicación general. La semana anterior estuvimos viendo algo del contexto normativo, mirando, ¿cierto?, con cierta distancia, no muy de cerca, para no adentrarnos, ¿cierto?, de manera tan directa, pero en el Tratado Internacional de Derechos de la Juventud, que dijimos era el único tratado vinculado o dirigido especialmente a jóvenes, y también la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, textos que por lo demás están ahí en la web si usted quiere consultarlos. Son textos públicos que es recomendable al menos darle una miradita, ¿cierto?, una lectura. Hoy vamos a entrar a un tema, ¿cierto?, que está muy ligado, muy relacionado con esto. Recuerden que hay preguntas de fondo que nosotros necesitamos ir respondiendo. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes hoy día? ¿Cuál es el compromiso, ¿cierto?, de los jóvenes actualmente con las responsabilidades escriturales? Todo eso es lo que estamos llevando adelante por medio de nuestras conversaciones. Y hoy nos adentramos un poco en el perfil. ¿Cuál es el perfil del niño y del joven actual? ¿Y por qué es necesario? Porque si bien es cierto, estamos hablando en el contexto del estatuto jurídico y de la normativa asociada, ¿cierto?, a este estatuto que resguarda, que protege los derechos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, pero tenemos que necesariamente mirar cuál es el perfil de los jóvenes y de los niños a quienes estas normas hoy día protegen. Y por lo demás, ¿cierto?, hay toda una responsabilidad de nosotros como padres, como madres o como abuelito o abuelita, ¿cierto?, si es usted quien tiene al cuidado a sus nietecitos. Hay toda una responsabilidad, no solamente en el plano social, sino que principalmente una responsabilidad que tenemos ante el Señor, en quien hemos creído, por aquellos hijos o por aquellos nietecitos que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. En este mundo tan convulsionado, tan revuelto, ¿cierto?, es interesante y por lo demás necesario que nos adentremos un poco en conocer cuál es el perfil de estos nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Y qué tenemos que considerar para eso, hermano Alberto, para crear un perfil? ¿Qué debiéramos nosotros considerar, mirar? Mire, hay harto que considerar, ¿ya? Hay harto. O sea, primero, ¿cierto?, tenemos que entender que ser adolescente o ser como en la edad más o menos en la cual nosotros nos hemos planteado, ¿cierto?, ser niño, adolescente, es atravesar por situaciones de cambio que se complejizan en el contexto de un término que vamos a usar porque vamos a necesitar
de alguna manera, adentrarnos un poco en el contexto de la posmodernidad, que es el tiempo que actualmente estamos viviendo. Seguramente, cierto, nuestros hermanos, nuestros amigos, auditores, han escuchado esto de la posmodernidad. Y la posverdad, que es otra palabra que se usa también. Y que también está en el contexto, cierto, de esta posmodernidad. Hoy día, cierto, etimológicamente nosotros sabemos que adolescencia nos remite al término adolescere, o sea, de algo que les falta y lo que por lo tanto provoca un reacomodamiento en muchos sentidos en la vida de nuestros jóvenes. Ajá. Hay varias definiciones que hacen alusión a este proceso, pero en otras palabras lo que hoy día se hace, cierto, es que la identidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes se nutren de modelos o de enfoques o de paradigmas que la sociedad quiere inculcarles, pero que esto de alguna manera produce una colisión con el encuentro de nuevas libertades en el propio adolescente. O sea, nosotros por un lado, ¿cierto?, que somos de otra generación o que hemos entendido la vida de una manera, en nuestro contexto nosotros queremos a ellos transmitirles un modelo, una forma de hacer o de entender las cosas, y por lo tanto ellos reciben este formato, este modelo, lo miran, lo examinan, pero muchas veces choca con el propio modelo que ellos tienen de las cosas. Entonces, es interesante esto porque el pasaje o el tránsito de la vida del niño al adolescente se manifiesta también por cambios físicos, por cambios psíquicos y por cambios sociales y afectivos. O sea, este proceso responde a un tránsito o a un periodo preparatorio para la edad adulta. Ya, en ese escenario es donde están nuestros hijos hoy día. El joven vive una permanente construcción de identidad, o sea, de un yo único y verdadero. No, como que se descontextualiza de todo lo que ocurre a su alrededor y él está permanentemente construyendo algo. Una propia búsqueda. Una propia búsqueda, algo personal, preguntándose, cierto, permanentemente, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué valores son los que hago mío? ¿De cuáles valores me apropio? Claro. Entonces, esta situación conmociona, ¿cierto?, a nuestro adolescente porque debe necesariamente enfrentarse a los cambios. Y por lo demás son cambios bien drásticos. Lo que pasa es que nosotros, ¿cierto?, como ya estamos al otro lado de la vereda, pero si recordamos, el pastor recién decía, ¿cierto?, en todas las épocas se ha hablado de la juventud. Los jóvenes siempre han sido tema, siempre. Y también lo fuimos nosotros cuando fuimos jóvenes. También fue tema para nosotros, cómo enfrentar este proceso, esta transformación, este tránsito de la vida de ser niño a pasar a ser adulto y tener que asumir responsabilidades. Entonces aquí es donde nos vemos confrontados de alguna manera a los cambios y esto es lo que produce en nuestra vida, ¿cierto? En la vida del joven, del adolescente, confusión, contradicción y temor. Hay fluctuaciones en el estado de ánimo y eso los papás lo podemos observar día a día. De la euforia, ¿cierto?, de la omnipotencia pasan a la tristeza del desaliento, del amor al desprecio, de la aceptación a la rebeldía, de un idealismo a un marcado materialismo. Entonces, estas son algunas características de nuestros jóvenes en el plano de la integración social, por ejemplo, las relaciones con la familia o con otras instituciones como la escuela o la iglesia, se desvanecen porque de alguna manera se superponen a estas relaciones otras relaciones o nuevas relaciones que ellos establecen con sus pares. Claro. Con grupos que comparten las mismas experiencias que ellos y las mismas sensaciones. Entonces, esta cuestión es bien compleja para nosotros porque fíjese que se pierde la figura de los padres como modelo en esta etapa de la vida. Se pierde. ¿Por qué razón? Pero hay un punto. ¿Por qué se pierde?
porque muchas veces los padres no logramos entender qué es lo que está pasando por la vida de nuestros hijos. O sea, no tenemos memoria para recordar cómo fue nuestro tránsito desde la etapa de la niñez a la etapa de la adultez. Probablemente también marcado por nuestro propio contexto. Claro, estaba pensando en eso porque yo creo que existe diferencia entre lo que nosotros vivimos con lo que viven nuestros hijos hoy. Porque como sea, teníamos a nuestros padres en casa, o por lo menos la mamá. Por lo menos mayormente, a lo mejor no todos, pero yo creo que una gran mayoría tenía un porcentaje más alto que hoy día. Claro, tenía por lo menos a la mamá en casa. No así ahora, donde los niños prácticamente todos estos cambios los viven solos. La mayor parte de las veces, o sea, solo sin los padres. Sin los padres, a eso voy. Pero acompañados de otras influencias. Y ese es un gran problema. Porque los papás, creyendo, ¿cierto?, que lo estamos haciendo bien, pensando que es nuestro deber satisfacer todas las necesidades económicas de nuestros hijos, todas, hemos descuidado otro tipo de necesidades mucho más importantes que las económicas. Miren, nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿cierto?, con poca ropa, con zapatos rotos, así es, por decir, en la generalidad, ¿cierto? Estamos hablando de la generalidad. Como alguien dijo, éramos patipelados. Bueno, ese término sacó roncha. Sí. Pero la realidad social de este país, ¿cierto?, en la etapa de nuestra juventud era muy distinta a la realidad social y económica que viven hoy día nuestros hijos. Sin duda. Y hemos llegado hasta acá. Y tal vez, no sé en qué nivel de trauma, si tuviéramos que calificarnos así, cuando a usted va, ¿cierto?, a un centro asistencial y le dicen esta gradación del dolor, del 1 a 10, ¿cuánto le duele? Bueno, ¿cuál sería nuestro nivel de trauma que tenemos, ¿cierto?, por el contexto de nuestra vida en este tránsito desde la niñez a la adultez? El otro día una mamá me decía, mire, antiguamente a nosotros nos daban un puro correazo o un varillazo y aquí nadie salía a reclamar los derechos de este niño ni nada por el estilo. Y hoy día, ¿cuánto cuesta formar a un hijo desde el punto de vista, ¿cierto?, de la enseñanza rigurosa? Porque hay que tener por lo demás mucho cuidado. Claro, a muchos papás se les ha pasado la mano, ¿cierto? Sí. Y no hemos hecho un buen trabajo en cuanto a la disciplina. O sea, no hemos compensado el amor necesario con la corrección, con la exhortación, con la debida enseñanza, con la debida corrección. O queremos mucho y amamos mucho y consentimos mucho, o nos pasa esto que les pasa a los jóvenes, pues estos cambios en el ánimo, y luego entonces rápidamente estamos castigando a nuestros hijos de una manera excedida en muchos casos. Entonces, si uno se pone a mirar esto, dice, bueno, hoy día, tal como usted lo señalaba, ¿cierto?, hay un contexto de cosas muy distintas. La realidad social, la realidad económica, los derechos que están instalados a todo nivel hacen también que la mirada que tienen los hijos o los jóvenes en este tránsito sea distinta a aquella que tuvimos nosotros. Por lo demás, mire, hay algo, ¿cierto?, que mencionamos al principio, que no podemos obviar en este tratar de construir el perfil del niño, de la niña o del joven en esta época actual. Y tiene que ver con aquello que hemos dicho de la posmodernidad. Tenemos que considerar a los jóvenes de hoy en el contexto del posmodernismo donde vivimos actualmente. ¿Qué es esto? Se preguntarán, porque necesitamos, mire, ¿cómo vamos a entender la conducta o el comportamiento de nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a entender la realidad social si no miramos un poquito lo que está pasando en el contexto de las sociedades? Necesitamos. Es verdad, ¿cierto? La Escritura señala acerca de esto.
acerca de los jóvenes, que los jóvenes se fatigan, que se cansan, ¿cierto? Y todo lo demás, todas las complejidades de la vida que ocurre en esta etapa de tránsito. Lo señala. Pero ¿cómo lo entendemos en este contexto de hoy día? El posmodernismo es un movimiento artístico, cultural, literario y filosófico que surge a partir de la caída del muro de Berlín. Mire, ahí queda una marquita. ¿Ya? Así por lo menos los estudiosos, los sociólogos, los filósofos, ¿cierto? Sí. Quienes estudian estas materias, ahí ponen un punto. O sea, un antes y un después. De referencia, ahí. Un antes y un después. Esto, recordemos, ¿cierto?, que ocurrió en la Alemania, que estaba dividida, el muro de Berlín. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, o sea, esto es muy reciente porque nos remonta al año 1989. Esto es reciente, esto es historia actual. Entonces, desde ahí, desde ese punto, desciende o nace el posmodernismo. Su origen está en la etapa anterior, ¿cierto? Que es la modernidad. Por eso se llama post, o sea, posterior a la modernidad. Después de viene el posmodernismo. En la época anterior, en la época moderna, ¿cierto?, se incubaron algunas utopías. La vida se veía desde los ideales del progreso. O sea, el futuro se consideraba siempre como algo mejor, donde todo era perfecto y maravilloso. Así era el nivel de idealismo en la época moderna. Pero la posmodernidad, o sea, el tiempo actual, se caracteriza por la muerte, dice un autor, un filósofo, dice, se caracteriza por la muerte de esos grandes relatos. O sea, de todo eso que era maravilloso, el mañana mejor, todo mejor, la vida mejor, eso se acaba. Se acaba. Y dice él, ¿cierto?, citando a Lyotard, un filósofo francés, dice que existen 4 relatos de la modernidad que ya no tienen sentido. Mire, y atención con esto, 4 relatos de la modernidad que ya no tienen sentido hoy día. Ajá. O sea, ¿para quién no tienen sentido? Principalmente para nuestros jóvenes. El relato sobre Cristo no tiene ningún sentido. El relato marxista no tiene ningún sentido ni provoca tampoco ningún interés. El relato del iluminismo, esto de que no tiene ningún sentido. Y el relato capitalista. Estos son los 4 relatos que él identifica que en la época posmoderna pierden absolutamente su valor. Esta es una de las características que marcan esta era, que marcan esta época. Desaparece absolutamente todo lo dual, o sea, lo bueno y lo malo. Claro. El rico y el pobre, salvo para las estadísticas, ¿cierto? O para algunos análisis más bien de tipo sociológico o macroeconómico, pero aparte de eso, estamos en el contexto de nuestros jóvenes. Sí. Desaparece esta dualidad del hombre y la mujer. Entonces, fíjese ahí cómo se explica, ¿cierto?, de alguna manera, la ideología de todas estas otras ideologías que hemos conversado sobre ellas. Sí. Porque desaparece todo lo que tenga que ver con lo blanco o los blancos y los negros, como raza. O sea, hoy día todos somos valiosos, todos somos iguales, lo que no está mal. Pero en algunos aspectos, ¿cierto?, esta caída, mire qué interesante, porque esta caída del muro de Berlín lo que hace, ¿cierto?, es botar un muro que generaba divisiones entre un sector de Alemania y otro sector. Pudiéramos verlo desde el punto de vista físico nomás, No, cayó ahí. Pero veámoslo ahora desde una mirada más espiritual de las cosas. O sea, había también que derribar estos modelos de entender la vida. Es necesario botar estas murallas, ¿cierto? Este formato, este paradigma de entender las cosas
Para construir, entonces curiosamente, pues se construyen otros muros, pero para construir una identidad diferente. Y que es aquello, ¿cierto?, que de alguna manera caracteriza a nuestros jóvenes hoy día. El posmodernismo valora todas las corrientes, todas, y busca hallar un punto medio. O sea, tenemos que encontrar de alguna manera un equilibrio. Pero intenta buscar o satisfacer los intereses de todas las personas. De todas, especialmente de aquellos que fueron, de alguna manera, excluidos o, como se dice, invisibilizados en la época moderna. O sea, los recoge, los toma y en este posmodernismo se les da un sentido. Ajá. Fíjese que los jóvenes hoy día cuestionan absolutamente a todos los autores que han escrito acerca del contexto social, acerca de la realidad social, y que escribieron en épocas anteriores a la que vivimos actualmente. Los cuestionan absolutamente, no los reconocen. Se dice de ellos, de estos autores, que no son neutrales y que exponen su punto de vista como algo absoluto. Y hoy día el absoluto no existe. Entonces, como estos autores en materia literaria, recuerden que dijimos que el posmodernismo, ¿cierto?, también es un movimiento literario, social, cultural, etc. Bueno, entonces, le dan su impronta personal acerca de la historia que escriben. Por lo tanto, como esa historia está representada por un autor con un sesgo personal, para nuestros jóvenes hoy día, eso no es valorable. Los libros entonces reflejan prejuicios y posturas personales de los autores. Y de ahí que entonces se invalida automáticamente. Otra característica del posmodernismo es el exceso de información, la sobrecarga de la información. Sí. Y de los datos que se transmiten. Aparece la globalización. Pues. Absolutamente. Sí. Hoy día, ¿cierto?, la realidad. ¿Cuál realidad? Podríamos preguntarnos. ¿Cuál realidad? Pero la realidad llega a través de un medio de comunicación. Entonces ya no se conoce la realidad de forma directa. No porque usted la recibe. Claro, y no la cuestionan, ¿eh? Según quien se la cuenta. Claro. ¿Cierto? Según el medio, usted así recibe hoy día la realidad de las cosas. Y los jóvenes hoy día hacen un examen de esto. De qué es lo que están recibiendo. Qué tipo de información. Y ahí tenemos una notoria distinción entre cómo nosotros recibíamos la información y qué valor le dábamos a esa información y cómo la reciben hoy día nuestros jóvenes y qué valor le atribuyen. Interesante mirar eso. No existe una verdad absoluta e inamovible, como se consideraba en la modernidad. O sea, estamos hablando de poquitos años atrás. Sí. Hoy día hay verdades múltiples, se habla así, de verdades múltiples. Entonces da lo mismo. Se fija porque como no hay absolutos... Todo depende, no, dice por ahí hasta una canción. Depende, justamente. Entonces lo bueno y lo malo, en la mirada de nuestros jóvenes, lo bueno y lo malo desaparece absolutamente. Claro. Porque no tiene el tinte o el carácter o el atributo que le asignábamos nosotros. Si en esta mirada de la vida las cosas son según el nivel de satisfacción que le producen al joven, entonces lo bueno y lo malo desaparece. Porque le hace sentir bien, sí. Le provoca cierto grado de felicidad, sí. Entonces hágalo. Porque no es malo. O sea, se entiende que todo aquello que le provoca bienestar, que le provoca satisfacción, entonces ¿por qué va a ser malo? Bueno, la escritura o la palabra, hablando cierto del lenguaje, la escritura o la palabra pierden fuerza ante la imagen. Así es hoy día. Pues. Véalo usted, pues todo, cierto, el mundo. Todo es imagen. Todo es imagen.
niveles de belleza, no sé, parece que los aparatos hoy día tienen hasta para tratar de ayudarnos un poco en la imagen pública que nosotros proyectamos con un nivel de belleza. O sea, queremos aparecer bien. No importa hoy día cómo eres realmente, sino que lo que interesa es cómo te ves, más que el cómo eres. Las selfies, pues hoy día estamos llenos, ¿cierto? No, sí. de tratar de mostrar una imagen de nosotros que no necesariamente habla de aquello que está pasando por dentro de la vida del joven. No comunica eso. O sea, lo que se comunica es una fachada. Se tiende a pensar, estamos citando todo esto, ¿cierto? Este es como el perfil de la sociedad, pero, y después vamos... Pero es que justamente, sí, pues, o sea, perfil de la sociedad actual es el perfil de nuestros jóvenes. Sí. Si todo lo que estamos mencionando, mire, póngalo hoy día en la perspectiva de un joven. ¿Acaso no es así? Se tiende a pensar solo en el presente. Pierde la importancia el pasado y el futuro. ¿Se acuerda todo esto que decíamos de el futuro mejor, un mañana mejor, que era lo que caracteriza? No, claro. Eso hoy día no, porque hoy día tenemos que vivir el ahora. Eso dicen los jóvenes. Sí, el hoy y ahora. Pasémoslo bien ahora. Ahora, la vida, dicen ellos, ¿cierto? La vida es una y hay que vivirla al máximo, a concho. O sea, vámonos de carrete, dicen los chiquillos, ¿cierto? No sé si todavía usarán ese término, me parece que sí. Vámonos de carrete, pasémoslo bien, hagamos un encuentro, borrémonos. No importa cómo, ni con quién, ni dónde. No importa, porque finalmente la vida es para vivirla y para disfrutarla. Se le otorga mayor reconocimiento a la tecnología por sobre la razón. Véalo usted. Todos los chiquillos tecnologizados, todo, absolutamente todo. Se ha perdido un poco esto del persona a persona. Eso ya no existe. No existe, muy poco. ¿Para qué nos vamos a juntar si podemos mandarnos un WhatsApp? Si podemos encontrarnos en Instagram o en otras plataformas, en Facebook, cuántas otras que existen, ¿cierto? Entonces se le otorga mayor reconocimiento a la tecnología por sobre la razón y la ciencia. Se pierden los límites. A propósito de esto, se pierden los límites de lo público y de lo privado. Porque se exhibe la vida. La vida hoy día, la vida de nuestros jóvenes está exhibida públicamente en las redes sociales. Y como decíamos, ¿cierto?, que desaparece la figura de los padres, ¿dónde ellos buscan sus modelos? Aquí, pues, claro. En la televisión, en las plataformas de internet. Allí ellos encuentran sus íconos. Quieren ser como estas personas. Sí, no hace mucho tiempo me sorprendió, no sé, Pastor Boric, está ahí escuchando atentamente, queremos también oírlo, los influencers, ¿puede ser? Pues. Los influencers. O sea, ya los youtubers están quedando como también de lado, ahora son los influencers. Los que ejercen influencia en las redes. Claro. Sí, pues. Eso es así. Pastor, ¿estás por ahí? Es muy riquísimo, tiene tantas aristas, muchas aristas, hay muchos autores, y como bien decía nuestro hermano Alberto, esto como marca histórica, como hito ahí con la caída del muro de Berlín, y hay cosas que quiero volver a mencionar, pero para darle también una mirada, un aporte. Es verdad, el tema de que Cristo y la Iglesia se ha transformado en algo irrelevante, retrógrado. Sin embargo, esta espiritualidad cristiana que está de capa caída en este posmodernismo no significa que la gente no busque lo espiritual, porque hay una vuelta hay un neopaganismo, una nueva espiritualidad que en su momento se conoció como Nueva Era también, de los 80 en adelante y un poquito más atrás también, y se vive hoy día una fuerte espiritualidad esotérica. Es decir, la gente prefiere no creer en Cristo ni en su palabra, pero sí prefiere creer en algún chamán que están de moda, buscan... Hoy no le escuchamos. Algo pasó ahí. Sí, lo perdimos un poquito. Sus últimas palabras.
Por favor. ¿Estoy ahora? Ahora sí. Sí. Entonces hay una búsqueda por lo neopagano, por una espiritualidad esotérica, los chamanes están de moda, todas las religiones antiguas como que vuelven, pero el cristianismo no. Se le pone el pie encima al cristianismo. Por otra parte, la caída del muro de Berlín marcó se mencionó que el comunismo había caído, que el marxismo, como se conocía, había caído. Sin embargo, al pasar todas estas décadas, a contar de la caída del muro de Berlín, se ha reinventado actualmente, ¿no es cierto?, el marxismo. Hoy día no se habla de lucha de clases. No. Se cambió por la lucha de sexo y sus múltiples nuevos géneros. Es decir, hay un nuevo interés por un neomarxismo, así como hay un neopaganismo, hay un neomarxismo que es muy atractivo, donde el feminismo también está presente, el radical me refiero, y por eso es que muchos jóvenes hoy día están participando de esas corrientes neomarxistas. El capitalismo también está tan desprestigiado por la injusticia que está marcada en el mundo, y es un campo fértil para el anarquismo, que muchos jóvenes están siendo adoctrinados también en esa corriente peligrosísima, porque no reconocen ningún tipo de autoridad. Y la ética que estaba marcada por lo judeo-cristiano, por esa orientación, se ha cambiado la ética por la estética. Hay una nueva mirada. Por lo tanto, todos estos cambios de los cuales nosotros somos parte, debemos estar atentos para no cambiar la escritura, pero sí para contextualizarla a los tiempos que vivimos. Por eso es tan importante leer y releer la escritura para hacerla contingente, para hacerla actual, sin cambiarla, sino tomar los modelos bíblicos y en esta nueva realidad poder compartirla y desafiar a nuestros jóvenes, a los padres, a las familias. Sí. Eso es así de importante y así de claro porque, mire, todo esto que hemos dicho, lo que estamos, ¿cierto?, presentando, nos ayuda a entender con un poquito más de claridad en qué mundo están viviendo nuestros hijos hoy día, si ese es el tema. Porque a partir de ahí se construye el perfil de cada uno de ellos. Más allá, ¿cierto?, de lo que ocurre al interior de nuestra casa, que por cierto es tremendamente importante y valioso en la vida de nuestros hijos, pero el mundo en el cual ellos interactúan, en el cual ellos participan, a donde salen, es este del cual estamos hablando. O sea, donde todos estos paradigmas, estos modelos, estos formatos, ¿cierto?, como bien decía el pastor, han sido replanteados, porque aquí hay un tema de fondo que es una cuestión espiritual y que es aquello que nosotros debemos, porque es un deber. Es un deber como hijos del Señor aprender a mirar estas cosas. El príncipe de este mundo que ha cegado el entendimiento, dice la Escritura. Claro, ¿no? y cierto, el pastor lo decía, estamos de alguna manera quietos, estamos tranquilos, la iglesia sigue su curso y de alguna manera en un formato espectador, pero con poca incidencia en la vida de nuestros jóvenes hoy día, con poca incidencia porque hemos llegado al punto, ¿cierto?, de que este formato del posmodernismo lo hemos acuñado en muchas de nuestras prácticas institucionales como congregación. O sea, ¿en qué sentido? En que en vez de examinar, ¿cierto?, con profundidad la Escritura, que es la respuesta a las necesidades de nuestros jóvenes hoy día, y no solo de nuestros jóvenes, de los niños, de los adultos, de los ancianos, de toda persona, hemos hecho un acomodo para que la presentación más bien sea estética, como lo señalaba el pastor, ¿cierto? Sea estética, sea de forma, donde las luces, el humo y toda esta cosa sean el punto de atracción para que ellos no se vayan afuera, porque así lo justificamos, pero de alguna manera, ¿cierto?, estamos condescendiendo con derribar también este muro de contención
donde lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y donde la verdad tiene un absoluto para nosotros, que es la verdad en Cristo el Señor, que ha sido presentada, manifestada a través de su Hijo, ¿cierto?, en las Escrituras. Y no hay entonces dualidad. O sea, no podríamos nosotros de alguna manera entender que esta forma de ver la vida para nosotros es la correcta, en el sentido de que lo bueno y lo malo entonces desaparece y bueno, vamos adelante, ¿cierto?, apoyando todo este tipo de tendencias. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros como papás o como madres que tenemos hijos sobre quienes vamos a responder un día, o abuelito, como decía, o tío, o tía, o quien sea que tenga una responsabilidad sobre hijos, si no logramos entender esta mirada, este contexto social, de cómo, ¿cierto?, el enemigo, nuestro adversario, como dice la Escritura, nuestro adversario, el diablo, ha llevado adelante esta corriente de pensamiento de una manera o de otra manera, pero él ha hecho su trabajo, y entonces no logramos entender esta mirada, vinculando todas estas cosas a lo espiritual como manda la Escritura. ¿Qué va a pasar? Que nunca vamos a poder sentarnos con nuestros hijos para tener una conversación acerca de estas cosas, porque esa conversación va a durar 2 minutos hasta que nosotros le pongamos término, Claro. porque vamos a decir, no, pero ustedes no entienden absolutamente nada de la vida, no tienen idea porque en nuestros tiempos esto era así. ¿Y qué es lo que generamos? Un quiebre, una distancia, una separación, una tosudez en no lograr entender cuál es la realidad que está viviendo nuestro hijo, nuestra hija, que está en un periodo crítico de la vida. ¿Cuál es la mirada que tienen los jóvenes hoy día en el contexto de nuestra sociedad? No solo como país, lo digo, sino que en general. ¿Cuál es el camino que están tomando nuestros jóvenes hoy día en las congregaciones? De alguna manera, mire, podríamos preguntar si esto que hemos descrito como el posmodernismo, búsquelo porque hay mucha información, sí, y buena información por lo demás. Hay buenos textos. Hay literatura cristiana, Sí, hay también. literatura sobre esto. Entonces, leamos un poco y creo que podremos observar si algunas de estas características están también en la vida de nuestras congregaciones. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco de atención, el cuidado, porque ¿de qué manera les vamos a mostrar a ellos que en Cristo el Señor, en este Evangelio, todas las cosas son posibles y la vida es posible cuando se fundamenta en esta verdad que es Jesucristo el Señor, en su palabra, para cualquier época y para cualquier tiempo de la vida del ser humano, porque así está escrito, no solamente en esta etapa que del punto de vista cierto de la psicología o de la sociología o de la filosofía se podría entender como una de las etapas más complejas de la vida del ser humano, pero también en la infancia, cuando se recibe toda la formación, también en la etapa adulta, cuando se asumen responsabilidades y se toman decisiones importantes que muchas veces afectan a otros, también en la vida adulta, cuando llega la oportunidad de enriquecer con esta impronta o esta carga de sabiduría que hemos adquirido durante los años que se nos ha permitido vivir. Es decir, cada etapa de la vida del ser humano tiene su explicación, tiene su medida de apoyo en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿tenemos nosotros que de alguna manera ponernos al día? Claro que sí.
¿De qué otra manera vamos a poder sentarnos a la mesa para conversar con nuestros hijos si siempre nosotros vamos a tener una mirada contraria, distinta y muchas veces una mirada impositiva, pero no una mirada acogedora, comprensiva? ¿Cómo les vamos a mostrar verdaderamente a nuestros hijos estas verdades del Señor? Bueno, decíamos que al comenzar el programa que nuestros hermanos que están ahí en la sintonía también participen de la conversación. Y es así como hemos recibido algunos mensajes por acá, hermano Alberto y Pastor. Quisiera compartirles. Un hermano que siempre está ahí en sintonía, me parece mucho que él es de La Serena, nuestro hermano Elías, dice: buen día y bendiciones. Con lo que dice nuestro hermano se entiende, dice: ¿por qué quieren dejar el ramo de historia como alternativa? Entre comillas. Sí. Recordemos que filosofía creo que también ya no va, ¿verdad? Filosofía. También. Y había una porque eso los hace pensar a los chicos. Sobre religión. También está por ahora. Sí. Dice por acá: muy interesante la conversación del hermano Alberto, por eso hoy los jóvenes han desaparecido de las iglesias. Importante mencionar al salmista cuando dice: es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Hoy han cambiado los tiempos y las nuevas generaciones van invalidando la ley de Dios. Ayúdenos el Señor con sabiduría. Soy la hermana Lorena y me deleito escuchando y aprendiendo con Radio Armonía. Gracias, mis hermanos, por toda la labor espiritual. Yo les escucho desde el Hospital del Trabajador, donde sigo aquí hospitalizada. Muy buen día, completamente de acuerdo. Yo lo vivo con mi hija medio budista, dice. Es mucho más permisivo y de acuerdo a los tiempos, esta doctrina oriental. O sea, se adapta, digamos, a los tiempos, ¿no? Yo sigo firme a nuestro Señor Jesucristo, pero no es fácil, dice, criando a mi nieta, porque la hija trabaja. Pero esta nietecita se encontrará con este contradictorio discurso que tenemos los adultos. Eso es así. Y sabe que, a propósito de lo que dice nuestra hermana, el discurso es contradictorio y muchas veces el testimonio es más contradictorio que el discurso. Nosotros decimos, ¿cierto?, alguna cosa con nuestras palabras, con nuestra boca, pero nuestros actos muchas veces nos condenan de manera peor. Por lo tanto, si debiéramos tener algún cuidado, si debiéramos tener alguna preocupación, es justamente remitirnos a aquello, ¿cierto?, que aparece allí en el libro de Deuteronomio, cuando el mandamiento es, ¿cierto?, a repetir, a instruir, a mencionar, dice, ¿dónde fuera, al salir, al entrar, cuando fueres por el camino. Así pues, así lo señala, ¿cierto?, en el capítulo 6, el mandamiento de parte del Señor. Pero esto no era solo una vana repetición, no era solo que el padre, ¿cierto?, el encargado no era solo que tenía que repetir de alguna manera con su boca, sino que era el testimonio, era mostrar verdaderamente cómo se tenía que vivir la vida de acuerdo a las Escrituras. Hoy día muchas veces nosotros cometemos el grave error. Y allí es donde nuestros jóvenes, ¿cierto?, lo que decíamos a propósito de la información, ellos se examinan con mayor rigor. Hoy día la preparación que tienen ellos no es la misma preparación que tuvimos nosotros. Y quieren ver consecuencias. Pero por supuesto, o sea, si hay algo que a ellos les detesta, es la inconsecuencia que muchas veces han visto en nosotros. Porque tenemos un discurso privado, un discurso al interior de nuestra casa, y tenemos un discurso en el púlpito o en la congregación. Y muchas veces ese discurso es diametralmente opuesto. Y los jóvenes de hoy día no son como los jóvenes de antaño. Capaz que ellos ya tienen el perfil de nosotros como padres y nosotros aún no somos capaces de formar el perfil de ellos. Yo creo que sí. Nosotros estamos tratando de construir un perfil de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pero seguramente que ellos tienen nuestro perfil hace rato. Entonces, es un llamado de atención, sin duda. Es una advertencia de qué está pasando hoy día con nuestra juventud,
¿Qué pasa? Que lo que señalaba, ¿cierto?, nuestra hermana, por eso que los jóvenes han desaparecido de nuestras congregaciones. ¿Dónde están esos jóvenes idealistas que abracen, pero con un profundo amor, el Evangelio de nuestro Señor y lo lleven adelante? El pastor decía, ¿cierto?, este neomarxismo lo que hace hoy día es presentarle justamente toda esta plantilla de derechos que se exacerban, especialmente en el ámbito de la sexualidad, y los jóvenes se apasionan con eso y toman eso y lo transforman en su bandera de lucha para salir, ¿cierto?, a compartir ese evangelio. Y buscan que otros se conviertan y que piensen igual como se están dando las cosas hoy día. Y por otro lado, ¿cierto?, quienes administramos, de alguna manera, las escrituras o la palabra del Señor, no tenemos el mismo nivel de convicción. Es como que verdaderamente, y ahí es donde tenemos que hacer, ¿cierto?, un examen más riguroso, hasta dónde ha impactado la palabra en nosotros. Esta palabra en nuestra vida. Si hay convicción en realidad en lo que, si hay en lo que decimos. Convicción. Porque si fuera así, realmente, si hubiera convicción del Señor en la vida de nuestros jóvenes hoy día, por lo que le estamos enseñando primero nosotros en casa, en segundo lugar, por lo que están recibiendo ellos en sus congregaciones, si hubiera convicción del Señor, ¿no impactaríamos acaso esta sociedad tan chiquitita, tan pequeña? ¿Dónde, la pregunta de nuestra hermana, ¿dónde están los jóvenes hoy día? Esos jóvenes aguerridos, esa fuerza, ¿cierto?, de la que habla la Escritura, la fuerza del joven, ¿dónde está? ¿En qué la estamos invirtiendo? Es una interrogante, ¿cierto?, que vamos a seguir respondiendo, porque lo que hemos comenzado a hacer hoy día, de alguna manera, es tratar de construir, de perfilar un poco la conducta, el comportamiento de los jóvenes hoy día. Y a nosotros, ¿cierto?, los padres, las madres, a quienes tenemos responsabilidades, una invitación para adentrarnos un poco. Mire, si es un poquito lo que usted necesita, adentrarse para investigar cuál es el mundo que están viviendo nuestros jóvenes, por qué se ha producido esta brecha tan amplia que ni siquiera entendemos sus conversaciones y solamente nos paramos frente a ellos con un reproche. Y lo que quieren ver ellos es alguien que los acoja, alguien que los entienda, alguien que les muestre, eso sí, el camino. Por supuesto que sí, porque si hay algo que busca uno en esta edad, cuando es joven, sí, pues, es encontrar el camino, por dónde debemos transitar. Y si a nosotros alguien apareció, ¿cierto?, para mostrarnos, hagamos el mismo ejercicio con aquellos que vienen ahora. Así es. Pastor, ya estamos finalizando, son los últimos minutitos que nos quedan. Hay una palabra acá en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta palabra que fue dada al final del primer siglo, como es palabra de Dios, es oportuna en este siglo XXI. En este mundo que nos toca vivir, sobre todo cuando la destrucción del hogar, de la figura de la familia bíblica está destruida. La figura paterna está gravemente dañada. De hecho, la palabra patriarcado denota lo peor de la sociedad occidental para muchos. El enemigo ha destruido la figura del padre. Nosotros los varones, atención hombres que estamos en sintonía, hemos dejado nuestra responsabilidad.
¿Cuántos hogares están sin la figura del padre de forma correcta? ¿Cuántos hijos se han criado, cuántas niñas y niños se han criado sin padres? O si están, no están para ellos cuando se les necesita. La falta del amor del padre, la falta de la aceptación del padre, la falta de la figura de autoridad correcta, la falta de seguridad en los brazos del padre, la figura del padre que guía y que es digna de imitar. Hay una generación huérfana. Así es. Y cualquier cosa llena el corazón. Por eso que, volviendo al pasaje de 1 Juan 2:15, el amor del Padre no está en él. Qué maravilloso es el Señor. Que Dios está con los brazos abiertos. Así es. Para abrazar con los brazos fuertes de un Padre lleno de amor y restaurar en aquellos que por 1000 motivos no han tenido la figura de un Padre terrenal. Dios quiere restaurar a una generación que necesita urgentemente conocer a Dios en la figura de un Padre firme, amoroso, de autoridad, lleno de compasión, como la figura del Padre del Hijo pródigo. Esta generación huérfana está yendo por 1000 caminos en esta sociedad posmoderna, pero el mensaje del Padre en Cristo sigue vigente. Qué importante, pastor, ese llamado, ¿cierto? Principalmente para nosotros los varones en la responsabilidad que tenemos de parte del Señor. El libro de Crónicas, a propósito del ejército de David, dice: estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Y empieza a hacer toda una descripción de quienes vinieron. Y en el versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, de los hijos de Isaacar, dice, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, entendidos en los tiempos. Qué responsabilidad tan grande tenemos como padres, especialmente de parte del Señor, para ser entendidos o tratar de acercarnos un poquito a este entendimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir el Señor hoy día? ¿Qué quiere hablar el Señor hoy día? A nuestra vida, a la vida de muchos papás, a la vida de muchos abuelitos, de muchos tíos que están escuchando a esta hora. ¿Qué quiere decirnos el Señor en este contexto, en esta posmodernidad que estamos viviendo? ¿Qué lugar ocupa su palabra, su evangelio hoy día en la vida nuestra primero y en la vida de esta sociedad, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra casa? Y si hemos perdido tiempo, que sin duda seguramente es así, pensar en esto y no hacer nada es seguir en lo mismo. Así es. Podemos recuperar el tiempo. Pero en el Señor. En el Señor siempre hay oportunidad para eso. Así es. Así es. Para volver, para retomar. Volvamos si esto está en la Escritura. Así pues. Volvamos a la Escritura. Así es. Volvamos a estudiar, volvamos a buscar del Señor en nuestra vida, en nuestra casa, junto a nuestros hijos. Sí. Abracémosles con afecto, con amor, no con resistencia ni con oposición, como hubiéramos querido que se hubiera hecho con cada uno de nosotros. De nosotros también. A veces nosotros replicamos lo mismo que no hicieron con nosotros, lo hacemos con nuestros hijos. ¿Por qué no cambiar eso? Claro. ¿Por qué no tomar este formato, este modelo de Cristo el Señor, aplicarlo a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos e ir adelante? ¿Qué sociedad? Si le vamos a dejar o legar a ellos solamente una sociedad preocupada de los arbolitos, de la naturaleza y de todo lo demás, sin Cristo, nada de eso tiene sentido. Nada. Así es. Así es. Bueno, una tarea una vez más nos ha dejado nuestro hermano
lo que compartía el pastor Boris también, una tarea para todas las mamitas, para todos los papitos, y solamente decir, ¿no?, que el interesarnos en los hijos, en lo que hacen, en lo que oyen. Estoy viendo aquí a alguien que está escribiendo con respecto a lo que la música que escucha, dice su hija, más que ir con el reproche enseguida, querer entender por qué lo hace, por qué llegó a eso, de vestirse de esa manera, de hacer lo que está haciendo, por qué. Y no ir con el reproche de frente, sino que interesarnos más en lo que está pasando con ellos. Tal como usted decía, en este sinfín, una gran cantidad de cambios que se están produciendo interiormente en ellos, nuestros adolescentes. Así es que les dejamos invitados para que vuelvan a escuchar este programa ahí en nuestro portal, en el Facebook, en nuestras plataformas que tenemos, y también invitados para el próximo viernes. Así es. ¿Sí? Vamos a volver Dios mediante, a compartir. el Señor nos ayude. Amén. 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 Un abrazo, pastor. Igualmente, amado, gracias. ¿Qué pasó? Ya, me dicen que esperemos un ratito, vamos a ir a la pausa ya luego. Compartir, decir gracias por compartir estos temas tan importantes. Sean bendecidos siempre a la luz de la palabra. Sí, y mencionar algo, hermana María Soledad, hermano Alberto, que podría dar la impresión, estamos hablando del 100% de la juventud, y no es así. El Señor siempre se ha reservado un remanente. Amén. Hay una hermosa cantidad de jóvenes que han sido transformados por la palabra, que están sirviendo al Señor en misiones, en ministerios de adoración. Sí, amén. Están recibiendo el llamado al ministerio. Jóvenes, jovencitas que han viajado a otros países a llevar la palabra, o en Chile, en los colegios, universidades. Es decir, el Señor tiene poder para entrar en el corazón de nuestros jóvenes y poder bendecirles.